Ese es el panorama, vamos a profundizar en ello. Para ello nos acompaña Daniel Jadú, es político, alcalde de Recoleta en Santiago. Alcalde, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. El micrófono a todos y todas quienes nos están mirando. Muchísimas gracias, alcalde. ¿Cómo se llega a esta situación tan crítica? ¿Cuál es su visión? Bueno, lo primero es que el manejo de la pandemia del gobierno chileno se enmarca dentro del tipo de manejo que han tenido todos los presidentes empresarios del mundo. Cuando uno mira el discurso, el relato, se encuentra con un discurso tremendamente parecido al de Trump, al de Bolsonaro, al de Johnson y a otros que siguiendo esta sobreideologización neoliberal han puesto la preocupación por la economía muy por encima de la preocupación por las personas y han partido administrando la pandemia desde premisas que eran absolutamente falsas. Yo recuerdo que una de las primeras declaraciones del ministro de Salud chileno ante toda la comunidad fue que no importaba lo que hiciéramos o lo que dejáramos de hacer, todo Chile se iba a contagiar, todos nos íbamos a contagiar y por lo tanto él partió enfrentando la pandemia con los brazos abajo y se puso a correr detrás de ella en vez de tratar de pararla desde un comienzo, porque además siempre pensaron en que efectivamente con la arrogancia muy propia de los presidentes empresarios, de que éramos el mejor sistema del mundo, de que efectivamente teníamos todo muy bien controlado, y le mintieron a todo Chile diciendo que además se habían empezado a preparar de manera muy temprana, lo que resultó ser absolutamente falso. Y ahora entonces tenemos estas cifras, alcaldes, en todo el país, 142.759 personas contagiadas en las últimas 24 horas, cifras que entrega el gobierno, casos nuevos 3.913, fallecidas 2.283 personas, dice el gobierno con 19 casos, pero a esto además a las cifras, alcalde, hay que sumarle una nueva fórmula que ha sido muy criticada. ¿A qué se debe, qué cree usted ese cambio de fórmula y qué implicaciones tendrá para conocer lo que es necesario? Tener la realidad del panorama de la pandemia dentro del país. Bueno, yo creo que una de las cosas que más ha caracterizado a este gobierno es todos los cambios de formas de medir, de formas de informar, de criterios de abordar la pandemia a lo largo de estos 3 meses, 4 meses que llevamos entre la preparación y la administración de la pandemia. Yo creo que aquí hay una agenda secreta que tiene que ver más con su proyección política, con tratar de detener efectivamente los procesos que se estaban dando en Chile, como la discusión constitucional, buscando que esta pandemia se alargue efectivamente y que el costo de la misma la paguen los trabajadores. Hoy día a mí no me sorprende que hayan puesto un nuevo criterio y una nueva forma de contar, pero todo Chile sabe que las cifras que hoy día entregó el ministro no son ciertas y que efectivamente en 2 o 3 días nos vamos a encontrar una vez más quizás con otro cambio de criterio y con una fuerte sorpresa, con un alto costo en vida y en recursos para todos los chilenos. Eso que usted dice, alcalde, resulta muy grave porque si revisamos en el marco de lo que ha significado el estallido social, que obviamente se desactiva por la COVID-19, llega a América Latina, llega al país y la gente necesita protegerse, incluso al principio de una manera muy personal, implicaría también entonces alargar aún mucho más, aplazar aún mucho más el referendo constitucional. Yo creo que dentro de las cuentas que algunos sacan en la extrema derecha chilena y particularmente en el gobierno, es que el referéndum podría terminar volviendo a correrse hacia el próximo año. No puedo negar que es una posibilidad de que esté dentro de los cálculos de este gobierno porque llaman mucho la atención, efectivamente, que a pesar del gran fracaso de la estrategia del gobierno, a pesar de tener un ministro que ha declarado en la última semana y media que todas las premisas de las que partió terminaron ser falsas, que todas las proyecciones terminaron derrumbándose como castillos de naipes, que navega en la más completa oscuridad y que además no tenía conciencia ni de la pobreza ni del hacinamiento que había en los sectores populares que él ha visto recién ahora. Usted comprenderá que en cualquier país relativamente serio, un ministro que declara eso habría puesto la renuncia sobre la mesa al mismo día. Extrañamente, días después de estas declaraciones, el presidente de la República, Sebastián Piñera, una de las personas más ricas de este país y que se ha beneficiado también de esta crisis, sale, hace un cambio de gabinete, pero deja al ministro de Salud
para que continúe administrando la crisis. O sea, ninguna autocrítica y lo que tratan de hacer es empezar a culpar y a responsabilizar a la ciudadanía sin hacerse cargo de toda esta comedia de errores que han planteado. Imagínese usted que cuando estábamos justo antes de entrar al incremento más sustantivo de la cantidad de casos, tanto de contagios como de muertos diarios, ellos estaban planificando el retorno a clases, el retorno al trabajo. Algunos alcaldes de derecha, principalmente el de Las Condes, ¿no? Estaba planificando la reapertura de los centros comerciales. Les duró un día efectivamente todo este relato, expusieron la vida y la salud de miles de chilenos, y 2 días después se dieron cuenta de que esto no iba a ser posible porque la enfermedad se les había salido de control. Quizá el único esfuerzo que uno pueda reconocer es la ampliación de la capacidad del sistema de salud, pero lamentablemente va a llegar un minuto en que igual va a colapsar. Entonces, la verdad que aquí el error fundamental está en haber tomado medidas muy blandas, en haber llegado siempre tarde y en además no haber entregado con convicción una ayuda a las familias más vulnerables de este país para que pudieran hacer la cuarentena de tal manera de que el virus se detuviera. Nosotros planteamos, los alcaldes y las alcaldesas de Chile, al menos los que somos de oposición, que estábamos en desacuerdo con las cuarentenas dinámicas, como ellos le han llamado, y que necesitábamos una cuarentena nacional para evitar que la curva siguiera desarrollándose. La apuesta fue otra y lamentablemente hoy día estamos ante un escenario tremendamente dramático que va a tener un costo horrible en vidas y también en recursos. Muy lamentable, dice este panorama, alcalde. Dice el gobierno que entregarán una nueva ayuda, un bono de emergencia, le han denominado a 1.8 millones de familias. Pero esto, lo que uno se pregunta, incluso no solamente revisando zonas vulnerables, estados empobrecidos, la propia Santiago, donde también hay una gran cantidad de personas pobres, ¿de qué servirá? A ver, el tema es que esta ayuda está llegando tarde y además va a ser absolutamente insuficiente. Se lo han dicho todos los actores políticos, económicos, sociales, todas las asociaciones gremiales, pero aquí tenemos un gobierno absolutamente sobreideologizado desde el neoliberalismo y por lo tanto su más importante preocupación es primero cómo no aumenta el gasto fiscal, cómo contiene el gasto fiscal de tal manera de no poner en jaque, según ellos, el futuro de la nación, pero esto no con la idea de no poner en jaque el futuro de la nación, sino que para no someterse a una medida que se le ha propuesto todo el mundo, pero que no la quieren hacer, que es instalar el impuesto a los súper ricos en nuestro país, porque los impuestos que se pagan en nuestro país son muy bajos, y el presidente es un incumbente, o sea, él con su familia acaba hace pocos días de exigirle al Estado chileno que le devolviera más de 430 millones de dólares en impuestos, según ellos, mal cobrados, ¿no? A mí y a todo el mundo nos ha sorprendido, lo mismo que nos ha sorprendido que hayan aprobado puras leyes que finalmente han hecho que los trabajadores tengan que sacar de sus bolsillos o de sus ahorros, ¿no?, los recursos esenciales para poder superar esta crisis, entendiendo que esta crisis parte en marzo, es decir, hace 3 meses, y que recién hoy el gobierno, 3 meses después, está discutiendo cómo llegar con ayuda económica a las familias que lo necesitan para poder superar esta crisis que estamos viviendo y que se va a alargar al menos un par de meses más. Que se va a alargar, pero que la gente lo sufre, como se escucha en Chile, como se escucha en tantas naciones de nuestro continente. Para no ir muy lejos, una nación que también aplica la fórmula del gobierno chileno, Colombia, y es que la cuarentena sin hambre es muy difícil adelantarla, hay que ponerse siempre en los zapatos del otro. Y en ese ponerse los zapatos del otro, alcalde, ¿cómo lidia usted en su comunidad con una situación de estas? Bueno, nosotros además hemos sido fuertemente discriminados por este gobierno. Piensa usted que en algunas comunas que son dirigidas por alcaldes de la alianza de gobierno, las cuarentenas llegaron y las medidas de ayuda llegaron cuando tenían 132 casos, por ejemplo, en la ciudad de Temuco, que tiene más del doble de los habitantes nuestros. Sin embargo, la cuarentena Recoleta llegó cuando ya teníamos 900 casos y tenemos la mitad de los habitantes. Además, se nos encerró
de tal manera que teníamos cuarentena en todas nuestras comunas que colindan con nosotros, menos en la nuestra, y por lo tanto toda la gente que tenía que resolver algún problema de esas comunas se venía a resolverlo en la nuestra, convirtiendo a nuestra comuna en un vector de contagio regional. Fue demasiado elocuente el sesgo político con el cual actuó este gobierno, y además con una negativa a aceptar colaboración desde un comienzo. Yo soy además presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que es una asociación de municipios que importa desde el extranjero medicamentos, ayudas técnicas, y le hemos tratado de ayudar trayendo medicamentos que servían para tratar la pandemia en las primeras etapas. Nos dijeron que no, nos hemos ofrecido para poder suministrarle al Estado de Chile camas clínicas a un valor que es casi un tercio de lo que ellos obtienen como valor en el mercado chileno y en el mercado que importan, y a todos se nos ha dado un portazo. Nos ofrecimos como salud primaria, ¿no?, la salud de los barrios, hasta hacer la trazabilidad cuando teníamos 1.500 casos el 28 de marzo, 1.500 casos en todo Chile, ¿no? Y se nos dijo que no, y sin embargo ahora cuando llegamos a 130.000, se nos está pidiendo que asumamos nosotros el seguimiento y la trazabilidad de los casos nuevos, cambiando completamente de discurso, porque cuando lo pedimos hace 2 meses nos dijeron que lo estábamos incitando a cometer un delito y violar el secreto de los pacientes, lo que era absolutamente falso. Hoy día, ante el más absoluto fracaso de este gobierno, empiezan a ceder y a hacer cosas que debieran haber hecho hace 3 meses, pero yo dudo que puedan tener estas medidas efectividad tan tarde. O sea, administrar la pandemia cuando teníamos 1.500 casos era absolutamente probable. Detener la curva, no tratar de aplanarla, sino que detener la curva era posible entrando en abril. Pero hoy día, cuando ya tenemos cerca de 150.000 casos y donde efectivamente ya empezamos a contar lamentablemente los fallecimientos que afectan a más de 100 personas diarias, ¿no? Hay además una duda muy grande a este gobierno, nadie en este país le cree, no hay transparencia, han ocultado las cifras, las han manipulado y por lo mismo han ido cambiando de criterio, echándole la culpa a cualquier persona menos a ellos. Ese es el panorama, alcalde. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Muy complejo. Lamentablemente estamos hablando de las vidas, de la gente que sufre una situación en medio además de la preocupación que implica el subregistro, no tener las cifras reales como vamos a revisar también ahora en Brasil. Alcalde, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes y un abrazo a todos y a todas quienes estaban mirando. Muchísimas gracias.